Bienvenido a tu canal Biblia y Nutrición Oficial. Para esta entrega yo soy Algeni García y en este preciso momento tenemos una palabra que va a sacudir tu corazón en este hermoso momento. La palabra se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21, un texto muy conocido por aquellas personas que leen la Biblia y aquellas personas que escuchan también. Oye, porque un texto muy conocido, el mundo conoce esta palabra. Siempre se repite continuamente. Mateo capítulo 7, verso 21 dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Qué es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Pero entonces Juan en su capítulo 2, en su primera carta de Juan, capítulos 2, versos 15 y 16, gloria al Señor, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios significa es conocerle a Él, es entregarse a Él, es aceptar su voluntad, es decir, con carácter voluntario. Gloria al Señor. Por eso que cuando Jesús dice, cuando Mateo habla, ¿verdad? Escribiendo lo que Jesús expresó en ese momento, Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Cuando está hablando de voluntad, ahí está hablando de conocerle, de tener intimidad con el Señor. Porque si seguimos leyendo, dice: porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le va a decir: apartado de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad. Es decir, Jesús llama hacedores de maldad a aquellas personas que hicieron muchos milagros, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. Ahora, hacer milagros no es hacer la voluntad de Dios. Echar fuera demonios no es hacer la voluntad de Dios. Profetizar no es hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Jesús está aclarando un punto que era de vital importancia para este tiempo, donde hay tanto engaño y tantas personas confundidas. Gloria al Señor. Tenía que explicar bien claro la gente que iba a conservar la salvación de su vida. Y es aquella persona que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús dijo claramente que todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esa es la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Usted negarse a la cosa que a usted le gusta, pero que a Dios no le agrada. Ahí es que está el detalle. Es la prueba más grande que tiene el ser humano. El cristiano, la prueba más grande que tiene el ser humano es consigo mismo. El enemigo número uno que tiene el cristiano es consigo mismo. Gloria al Señor. Este enemigo lo llevamos para todo sitio. Aleluya. Y ahí donde nosotros probamos en el silencio de la noche, cuando nadie nos está mirando, si realmente le somos fieles a ese Dios todopoderoso. Hacer la voluntad de Dios es amarle y negarnos al pecado, aunque nadie nos esté mirando. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántas personas tenemos atadas a la pornografía? Gente lleno de odio en su corazón. Gente con raíz de amargura. Gente con falta de perdón. Gente que son chismosos. Gente que apartan los mejores amigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Gente que no son testimonio en su comunidad. Y aún así ministra en el altar. Aún así haces cosas, gloria al Señor, dando apariencia de que son cristianos, pero la palabra revela que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, para terminar, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que Dios te bendiga. Examina a ver si tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios implica negarse a los deseos de este mundo. Que la paz del Eterno esté contigo y tu familia. Amén.